con qué representas la información, con qué apoyo auditivo, con qué apoyo visual. Proporcionar intérpretes de lengua de signos española para castellano hablado, porque es de España este material. En México sería proporcionar intérprete de LSM, lengua de señas mexicana, para el español mexicano. Eso es una adecuación de acceso que viene en una pauta del DUA. Proporcionar descripciones visuales y emocionales para interpretaciones musicales. Acceso, metodología. Proporcionar acceso a software texto a voz. Acceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se ofrecerán los apoyos necesarios. El diseño universal para el aprendizaje garantiza el máximo logro de aprendizaje de los alumnos y garantiza que todos los alumnos aprendan. No podemos clavarnos nada más en apoyos, ni nada más en ajustes razonables, ni nada más en el diseño universal para el aprendizaje. ¿Dónde está el sustento teórico de todo esto? Pues en la nueva Ley General para la Educación. A partir del artículo 60, artículo 60, Ya me fue el 190 y qué ole, ¿qué tal? Ahí, ya mero llego. Ujú, ya llegué. Artículo 60. Sí, señor. Bueno, el 61 de la educación inclusiva, valoración de la diversidad y equidad, se basa en la valoración de la diversidad, adecuando, modificando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los alumnos, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, por eso dan todos los tipos y niveles. Esto de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, por eso es la práctica inclusiva 3. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos, por eso es el diseño universal para el aprendizaje, para favorecer el máximo logro. Con respecto a su dignidad, tenemos la misma dignidad y los mismos derechos y libertades fundamentales. Lo que les decía ahorita, que ninguna persona quede excluida por motivos de origen étnico, nacional, creencias religiosas, convicciones éticas, de conciencia, sexo, orientación sexual o de género. En esas cosas no nos vamos a fijar para dar o no un apoyo o recurso, en este caso la educación. Tampoco vamos a excluir por características, necesidades y todo eso, pero las diferencias, por eso lo separan, coma, así como las características, necesidades e intereses sí las vamos a tomar en cuenta al momento de ofrecer el apoyo y el recurso. Pero estas cuestiones no, porque independientemente de si es indígena o güerito, no vamos a caer en generalizaciones ni en suposiciones, ni vamos a etiquetar, ¿sí? Es decir, no vamos a suponer que un niño nomás porque es güerito nunca va a tener hambre y no vive en pobreza extrema, por ejemplo. Por eso nos fijamos en las necesidades, en las capacidades y en las circunstancias de esos chavos. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios. Ya vimos dos prácticas inclusivas, ajustes razonables y apoyos en relación con las necesidades. Por eso el esquema tiene esta estructura. Se realizan los ajustes razonables en función de las necesidades. También se ofrecen los apoyos en función de las necesidades. Aquí están las condiciones especiales y las barreras a las que se enfrentan. Eso tiene que ver con las circunstancias.
Esto de capacidades, circunstancias y necesidades se vuelve a poner, que están en el esquema. Ahí están los dos polos prioritarios. Prestar educación especial para apoyar a educandos con alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes. Ahorita vemos por qué esos dos extremos. La práctica de eliminar barreras, ahí está. Formar al personal docente para identificar, eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Sí? Entonces la identificación, la eliminación, la prevención de barreras todavía sigue vigente ahí. Promover actitudes prácticas y políticas incluyente, porque la actitud la ponen como parte de la cultura, sí, la actitud es parte de la cultura. A ver, dígame. Ok, si se fijan en la barrera de en la tabla, perdón, de las barreras, pusimos las actitudes, porque las actitudes tienen que ver con la cultura. Las actitudes tienen que ver con la cultura. Pusimos los conocimientos o falta de conocimientos, porque el capital cultural tiene que ver con los conocimientos. ¿Sí? Y pusimos las ideologías como barrera, porque hay ciertas ideologías que son barreras. El suponer que las generalizaciones, las suposiciones que implican que los niños con problema de aprendizaje nunca van a poder aprender o que las personas con discapacidad nunca van a poder aprender o que nunca van a incorporarse a la sociedad y las vamos a justificar sus actitudes que tengan, donde se pongan ellas en peligro, pongan en peligro a los demás. Ay, no, es que tiene una condición ella. Nah. No, ese tipo de ideologías son barreras también, ¿sí? Y son parte de la cultura, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, podemos ver que ya el artículo 68, el artículo 64, fíjate lo que hice aquí, pues habla de las barreras y todo. El artículo 65 me gusta mucho porque si nos vamos, ahí hablan del braille, de la orientación, movilidad, formatos de comunicación alternativos, etcétera. Entonces, esos cursos que tienen que ver con las discapacidades todavía son vigentes, no están caducados, todavía son válidos y necesarios que los estén la gente tomando. El numeral 4 es el que les digo, asegurar que se realicen los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Por eso el ajuste razonable surge en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, en la Ley General de las Personas con Discapacidad. Están en el MACE 2011, retoman ese concepto de ajuste razonable, lo retoman en la estrategia del 2018, lo ponen en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva del 2019 en el glosario, en la página de las 100, 108, 110, 108, 110 más o menos, depende de qué versión copiada tengan, porque hay una versión toda como reborujada de las páginas, ¿sí? Entonces, en el glosario viene, aunque en la página 25 le quiten personas con discapacidad y lo quieran generalizar a todo el mundo, fue un concepto que surgió de esa convención y está enfocado a las personas con discapacidad para garantizar a esas personas el goce de los derechos en igualdad de circunstancias con los que los demás. Fue pensado en personas con discapacidad, aunque lo quieran generalizar a todos. Y proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con sus capacidades, necesidades, intereses. Ok, por eso las prácticas inclusivas, retomo, las prácticas inclusivas tienen que ver, voy a mencionar esta cosa, con las barreras, los apoyos, el DUA y los ajustes razonables. Las adecuaciones de acceso a currículo y metodología están presentes en esas cuatro prácticas inclusivas. ¿Sí? ¿Qué es ajuste razonable al DUA. Fin. A eso se le hace el ajuste. ¿Ajuste a qué? Razonable a qué? Al DUA. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque se hace un
diseño universal para garantizar la accesibilidad, que ya lo hemos machacado mucho. Por eso, hasta este año, todavía no salen las nuevas normas de control, esas cada año las cambian. Las normas de control, cada año es este cíclico. Barreras, apoyos, duda, ajustes razonables. Barreras, apoyo, duda, ajustes razonables. ¿Ok? Por eso en el informe de evaluación psicopedagógica de normas de control manejaba barreras y necesidades y en el formato que propusimos a nivel zona hicimos énfasis en las barreras y en las necesidades porque eso es lo que pide un informe de evaluación psicopedagógica, no es un proceso, el proceso es otro rollo, donde se puede rescatar ese proceso en el informe de área de cada persona. La evaluación psicopedagógica, normas de control de las que todas están vigentes en este ciclo escolar, dice que ahí iba el director de la escuela, iba a solicitar a la madre de familia o el tutor el portafolio de evidencias que incluía informe de detección inicial, informe de evaluación psicopedagógica, informe de programa de enriquecimiento, informe de plan de intervención. ¿Sí? Por eso nosotros les estamos pidiendo eso, informe, protegiendo la privacidad de la información. Y si no tenían el portafolio de evidencias, pues a ver cómo le hacen, pero lo hacen. Y el director toma las acciones necesarias para conformar ese portafolio de evidencias. Te empiezan a explicar en ese anexo 6 qué es lo que lleva el informe de detección inicial. Y había una cuestión que si la escuela podía prevenir, minimizar o eliminar las VAPs. Si no podía, entonces se hace un proceso de evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es un proceso. Te están pidiendo un informe. El proceso era para los alumnos que se consideraba que iban a ser evaluados de manera más puntual, debido a que por su razón de desarrollo cognitivo, emocional o social o físico y o desempeño escolar se ve afectado, ¿ok? Se está enfrentando a barreras el chavo, tiene un nivel de desempeño significativamente distinto, se han hecho cosas para que acceda al aprendizaje y la participación y no accede, por lo tanto las acciones que la escuela ha hecho no está accediendo al aprendizaje y la participación, lo consideramos para evaluación psicopedagógica. Ese proceso te manejaba rubros, un montonal de rubros. Pero si te fijas en el rubro 6, que se llamaba interpretación de resultados, se determinan, describen y analizan las VAPs, así como sus necesidades específicas. Y en el informe, fíjate, barreras y necesidades. Y te están diciendo que te están diciendo aquí que el informe de evaluación psicopedagógica, informe, no proceso, informe, y vas a describir las barreras y sus necesidades específicas y los apoyos y recursos que requiere a nivel individual, escolar y personal. ¿Por qué? Porque los apoyos y recursos se iban en relación con las necesidades, pero hacía énfasis en el proceso 6 de la evaluación, que es el informe que te piden barreras y necesidades. En el plan de intervención te ponen el plan de intervención, que era un instrumento de trabajo que se actualizaba y era un insumo para tomar decisiones en el CETE, en el Consejo Técnico Escolar. ¿Qué te piden en el plan de intervención? Acciones que la escuela en su conjunto deberá implementar para transformar prácticas, culturas y políticas en favor de la inclusión y equidad de este y otros educandos y las acciones específicas para el educando que iban a implementar. Eran acciones para transformar prácticas, culturas y políticas y tomando en cuenta algo específico, las necesidades específicas del chavito. Esas acciones para transformar prácticas, culturas y políticas y acciones específicas del chavito. En el rubro 6 de ese proceso, decía, acciones que la escuela en su conjunto deberá implementar para transformar prácticas, culturas y políticas en favor de la equidad e inclusión de este educando, acciones específicas para el educando. Eso que te piden en un plan de intervención era el rubro 7
de ese proceso de la evaluación psicopedagógica. Una cosa es el proceso y otra cosa es el informe. Tino, ¿y de dónde rescato estos datos? Del 1 al 5. ¿De dónde los rescatabas? En tu informe de área, en el informe de área de comunicación, en el informe de área de trabajo social, en el informe de área de psicología, en el informe de área de pedagogía. Se ponen ustedes de acuerdo y en sus informes de área rescatan esa información, pero esa información la ponen en el expediente, no en el portafolio de evidencias. En el portafolio de evidencias nomás iban todos traen su informe impreso, por así decirlo, se reúnen todos y empiezan a elaborar, a detectar las barreras y las necesidades del chavito y se acabó. Y el informe nada más va a decir barreras y necesidades del chavito. ¿Dónde queda la demás información? En los informes de área. En los informes de área queda respaldado y esa información de los informes de área se va al expediente, no al portafolio de evidencias. Eso ya se los habíamos dicho desde hace mucho. Por eso, por eso se pide el informe de evaluación psicopedagógica en función de barreras y necesidades nada más. Por eso el informe de plan de intervención eran acciones. Acciones, ¿cuáles eran las acciones traducidas en actividades, dinámicas, talleres, pláticas, proyectos, incluyendo los proyectos de enriquecimiento? Y esas actividades, dinámicas, talleres, pláticas, proyectos iban a contribuir a transformar las prácticas, culturas y políticas y estaban en función de las necesidades del chavito. Que esas acciones, esos apoyos, el DUA y los ajustes iban a ir plasmados en el plan de intervención, se iban a mencionar. Tú mencionabas, taller de padres sobre no sé qué y aparte tú ibas a tener tu carpeta de proyectos o cartas descriptivas en el aula de apoyo que se mencionaron ahí nomás en el plan de intervención, en ese informe, porque nomás como es un informe se mencionan, donde se detallan, donde se describen en una carpeta de proyectos. En la carpeta de proyectos se detallan y ahí las tienen en la escuela, en el aula de apoyo si quieres. Y por eso el informe de seguimiento que propusimos va en función de esta evaluación media, por así decirlo, era en función de ese informe de plan de intervención, un seguimiento de acciones de aquí hasta que se acabe el ciclo escolar y el anexo 3 era describir cómo terminó el chavito y sugerencias de acciones para cuando se para el próximo ciclo. En este informe de seguimiento en el anexo 2 volvías a retomar algo de las barreras y volvías a plantear nuevas acciones. Por eso el informe de detección inicial iba en función de, de una canalización que te hiciera el docente de grupo porque lo consideraba. Y ya iba en función de esas prácticas inclusivas, ¿sí? Iba en función de que tú determinaras en los antecedentes escolares lo que se había hecho para que el niño aprendiera y no aprendía, que tiene que ver con el DUA, eso. Y en la evaluación inicial o diagnóstica del grupo era destacar el nivel de desempeño significativamente distinto con respecto a la medida grupal, que tiene también que ver con el DUA. Aquí, les iba a decir otra cosa. Por eso cada año hacíamos y se pide cada año, año con año, el informe de detección inicial, el informe de evaluación psicopedagógica, el informe del plan de intervención y el informe de seguimiento. ¿Por qué? Porque las barreras, como se manejan, se estudian a través de análisis contextuales. Los análisis contextuales, los contextos son dinámicos, cambian con el tiempo. No es lo mismo de un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo porque tiene que ver con factores, con situaciones y con factores. Y esos factores son de actitud, de conocimiento, de ideología, de metodología, de currículo, de acceso, de organización, de, de cómo vemos la política, cómo le damos seguimiento a las normas, principios, acuerdos políticos, a esa vigencia y tiene que ver con algo transversal que es la comunicación, asertividad, feedback.
En ese sentido van las barreras de comunicación con el feedback, con la asertividad. Como son dinámicos, a mediados del ciclo podemos detectar nuevas barreras o se podemos haber eliminado o se pudieron haber descubierto nuevas o prevenido nuevas barreras, ¿sí? Y como en función de barreras, los apoyos y recursos, pues por eso se hace año con año este tipo de prácticas. Entonces, norma de control sí estaba alineado con esas cuatro prácticas inclusivas. Inclusive la Ley General de Educación lo retoma. Hasta este momento norma de control sí está en ese sentido alineado. No sé cómo vaya, qué tanto vayan a cambiar y no me corresponde hablar de lo que no sé, solo de lo que hay. Y esto es lo que hay hasta el momento. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es un documento que corresponde a estas dependencias, no a nosotros, pero el único grado pequeño de injerencia que tenemos es en el bloque eje rector 5, ni siquiera en el eje rector que habla de que van a establecer normas, acuerdos, este, ¿cómo se llama? Libros de orientación, porque no nos corresponde, no tenemos injerencia en eso, nomás nos va a corresponder acatarlo, pero no proponerlos. Como nomás vamos a acatar, en esa estrategia es acatar esas normas, acuerdos y principios que existen. Pues ya, ¿dónde sí tenemos grado de injerencia en nuestro papel de orientación, asesoría y acompañamiento en el eje rector 5, centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación? Oye, pero ya habla de accesibilidad, claro, con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se ofrecerán los apoyos específicos para minimizar barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Dónde lo decía eso? Lo de la accesibilidad. ¿Y dónde decía que el diseño universal era una respuesta a la accesibilidad? ¿Dónde lo decía? Desde el artículo, desde el Sistema Educativo Nacional será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes. Muy bien, voy a quitar esta cosa que surgió de la nada. Ahí está, ya. Entonces se realizarán los ajustes y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Todo eso se explicó en las cuatro prácticas inclusivas. Shan, shan, shan. Ok. ¿Se acuerdan cuando les decíamos, vas a tener una carpeta de proyectos? Los proyectos que mencionaste en el informe del plan de intervención, los vas a tener en una carpetita. Así como aquí, mira. Aquí está mi carpeta de proyectos, sí. ¿Por qué hacíamos eso? Porque nos estamos adelantando precisamente a lo que están pidiendo aquí. Ah, ahorita guardo estas cosas. Ahí las dejo. Asegurar que los centros educativos cuenten con un diagnóstico y programa de inclusión escolar para el desarrollo de culturas, políticas y prácticas. Seguimos con esos tres ámbitos. Instrumento de medición, Programa Escolar de Mejora Continua, PENC. Meta 2024, PENC por centro educativo, Programa Escolar de Mejora Continua por centro educativo, es decir, Programa de Inclusión Escolar por centro educativo, porque el instrumento de medición es el Programa Escolar de Mejora Continua. ¿Qué es esto de Proyecto Escolar para la Inclusión? Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, página 12. Consiste en la creación de proyectos escolares para la inclusión con la participación de toda la comunidad educativa que favorezcan el reconocimiento, valoración, promoción y defensa de la diversidad y que contribuyan a eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación bajo el liderazgo del director del centro educativo. ¿Y se acuerdan cuando en norma de control dice que el plan de intervención era una forma, era un insumo para las decisiones del Consejo Técnico Escolar? Aquí, el proyecto escolar para la inclusión va a estar bajo el liderazgo del director educativo y lo que mencionábamos en el plan de intervención, que son esos proyectos,
Esas cartas descriptivas son parte del programa de inclusión escolar o del proyecto escolar para la inclusión bajo el liderazgo del director educativo, alineado al programa escolar de mejora continua, bajo el liderazgo del director de la escuela. Fin. Sí, hasta aquí vamos con la primera parte del video porque pues ya es mucho. Ya se tardó mucho el video. Bye bye. Nos vemos.